Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras en su primer programa del mes de julio, séptimo mes del año. Ya se fue 2022. Y se va a ir con lluvia además. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Quiero ver lo que es la vida, ¿verdad? Yo lo vi jugar a este hombre allá en los años 80. Ya después de la época de Lambert, de Clifford Scott, de Silvio Fuentes. Una de las superestrellas del baloncesto nacional era Herman Mullins, fiel oyente de Sin Fronteras. Muchas gracias. Él ahora es el responsable de deportes en Telcor y vivía allá en Valle Sandino. Saludos, Herman. Saludos también a Sobeida de Fátima Ordóñez Herrera, una compañera que fue prisionera política allá en Somoto, en la misma mazmorra donde estuvo Doris Tijerino la última vez que la metieron presa, Doris, cuando venía ingresando de Honduras por el mismo Oreja que causó la muerte de José Benito y de otros compañeros, el mismo malditos traidor. Ahí estuvo también prisionera en Somoto la compañera Sobeida del Fátima Ordóñez Herrera. Anduvo guerreando en Chinandega, en Chichigalpes, en Estelí, ahí en el lado del Espino, la frontera con Honduras. Muchas gracias por su audiencia. Bueno, a ver, pues hablemos del chunche ese que viene para acá. Ni siquiera ha llegado a tormenta tropical y hay muchos ahí escandalosos que pasaron diciendo que viene un huracán. Ni siquiera tormenta tropical ha llegado. Trae mucha lluvia. Mucha lluvia. Vientos de más o menos alguna fuerza, pues pueden llegar a ser hasta 100 kilómetros por hora, un poco más tal vez, pero es que ya está muy cerca de la costa de Nicaragua. Lo que sí, repito, trae mucha lluvia que va a afectar sobre todo al centro sur del país, y a los ticos probablemente les va a caer la mayor cantidad de lluvia que trae ese fenómeno. Que si llega a tormenta tropical se va a llamar Bonnie, pero todavía no ha llegado, ¿verdad? Pero ayer fue muy bonito anoche ver a la compañero de la Marina, de la Fuerza Naval, del Ejército de Nicaragua, de la Defensa Civil, de la Juventud Sandinista, evacuando a gente tanto de los Cayos Perlas, que están frente a Laguna de Perlas, como la gente del Río Indio Maíz. Ahí hay una comunidad, llegaron 29 personas. Pero a ver, fíjate bien, aquí hay varias cosas que destacar, creo yo. Pues la primera, esto se llama prevención. ¿Cómo hubiera querido yo que Daniel estuviera en el gobierno cuando el huracán Mitch? No hubiera habido esa mortandad. Nunca. Felicita Celedón, que en paz descanse, no hubiese tenido que llamar aquí a la primerísima para decir lo que iba a pasar e implorar ayuda. No hubiera tenido que hacerlo, porque desde antes ella le hubiera advertido a Daniel y entonces ya hubiera estado en la operación para sacar a la gente y ahí no hubiese muerto tanta gente. Casi 3,000 muertos, hermano. Entonces ahora, y hay casi 30 años después, ahora hay muchísima más experiencia.
mucha mejor organización, mucha mayor comunicación, porque ahora tenemos internet, teléfonos satelitales y demás, ¿verdad? Pero bueno, lo primero es, o sea, el gobierno de Nicaragua ha venido aceitando toda una maquinaria para atender emergencias, que está integrada por miles de personas, miles, ¿verdad? A nivel territorial, desde la comunidad más pequeña, desde ahí. Y la gente se organiza porque sabe lo que puede pasar, sabe las desgracias que pueden ocurrir. ¿Verdad? Entonces lo primero es eso, el trabajo de prevención, organizado, ¿verdad? Siempre hay fallas, obviamente, como ayer decía Rosario. Esto no es asunto que ya lo sabemos todo, ya lo tenemos aprendido todo. No, dice ella, hay que aprender de cada cosa. Y es verdad. Porque cada situación es diferente, entonces se aprenden nuevas cosas, una mejor manera de organizarte, una mejor manera de prevenir lo que sea. Po. O sea, no creamos que ya la tenemos en la mano, no es así. Pero ya han trasladado plantas eléctricas, medicamentos, hay brigadas de salud ahí trasladadas desde Managua para atender cualquier emergencia. Entonces ayer llevan a estas 29 personas, la mayor parte de ellos niños. Lo primero de que, bueno, lo sacan de la lancha, lo trasladan a un albergue, que es el Centro Juvenil de la Policía Nacional, ahí en Bluefields. Y dos cosas inmediatamente. Un examen de salud, la presión, la no sé qué, la no sé cuánto. Si tienen un malestar, aquí está el medicamento. Y a los chavalos, bueno, después también a los adultos, pero primero a los chavalos, la comida, la cena. Eso es pensar en la gente y tratar a la gente como gente. Y lo otro que yo quería resaltar es que para que eso pudiese haber ocurrido, es que esas personas que fueron ayer evacuadas, tanto de Cayo Perlas como de Indio Maíz, para que eso pudiese haber ocurrido, es que la gente confía, tiene confianza en el ejército, en la fuerza naval, en la defensa civil, en su gobierno. Confían, se van, saben que van a la segura y que después los van a regresar. Confianza. Qué difícil es construir la confianza. Yo me acuerdo que para el huracán Félix, que devastó el Caribe Norte, 2007, si con eso estrenó Daniel el gobierno, imagínate, 1 de septiembre creo que fue. No estoy seguro de la fecha. Allá se fue Daniel con Rosario, ¿verdad? Después de aquel desastre. Pero no quiso mucha gente evacuar, no creían que iba a llegar el huracán. Después de eso aprendieron la lección, nunca más. Y me acuerdo aquella devastación. Que si esa zona hubiese sido más poblada, hubiese habido mortandad. Pero no. Pero sí devastación de los bosques. Inundaciones y demás. Entonces se ha construido la confianza. Confianza en los pronósticos, confianza en la atención, confianza en la prevención. Y además, sobre todo porque además es la propia gente la que protagoniza eso. No es que llegan de Managua, aquí venimos a decirles qué van a hacer. No, si lo hacen desde abajo. De Managua llegan a reforzar. Pero no es que llegan a tomar decisiones. No, la propia gente ya toma sus decisiones. ¿Dónde van a ser los albergues? ¿Quiénes van a estar atendiendo esos albergues? ¿A quiénes vamos a llevar? ¿En qué momento los vamos a llevar? La gente lo decide. Esto es sumamente importante. Pero es muy, muy bonito. Esas imágenes de Jairo Cajina que anda por allá, por el lado de Bluefield, son muy bonitas. El chavalero ahí, sacándolos de las lanchas, llevándolos al albergue. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, en este momento los vientos hasta las 5 de la mañana, que tal vez ahorita ya subieron, pero hasta las 5 de la mañana, la velocidad de los vientos es de 65 kilómetros por hora. Tiene ráfagas más fuertes, obviamente. Pues. Probablemente va a bajar su velocidad ahorita en la mañana, porque traía ese chunche vino a toda madre, hermano, 30 kilómetros por hora. Y por eso es que no acumuló tanta fuerza. Si ha venido más lento, hubiera ido acumulando fuerza de viento, de lluvia. Pero venía súper rápido. ¿Verdad? Entonces, entra ahí entre San Juan, a ver, como, ¿por dónde es más o menos ahí?
por Monkey Point, quizás, hasta San Juan de Nicaragua, y quizás también puede ser que el centro del fenómeno ingrese más bien al norte de Costa Rica, puede ser, no se sabe todavía. Me acuerdo cuántas veces no han habido unos pronósticos y siempre al final no es como preveían, pues, porque es muy difícil tener certeza matemática en un pronóstico en las zonas caribeñas, muy, muy difícil, en las zonas tropicales en general. Bueno, ¿qué más? Ya te dije los vientos, la lluvia, se esperan de 4 a 8 pulgadas en Nicaragua. O sea, estás hablando, 8, no, como 50 por ahí centímetros de lluvia, milímetros de lluvia, ¿verdad? Y los vientos se extienden hasta 130 kilómetros para uno y para otro lado. Es bastante, no es enorme, pero es bastante. Eso, pues básicamente. Y hay que tenerle cuidado a los que están en el mar, ¿verdad? Cuidado, ahí sobre todo en el Caribe, porque las olas pueden llegar a estar a 5 metros, a 2 pies, perdón, a 5 pies, a 2 metros más o menos, cuidado más de altura, y eso es peligroso. Pero bueno, estamos prevenidos, estamos informados además, al detalle. Pero hay que ver las informaciones con frialdad, pues no hacer escándalo, ¿verdad? Porque hay gente que aquí en Managua y anda que no sé cuánto, que hay el refugio, que no, seamos serios, hombre. Bueno, quería hablar, hace tiempo quiero hablar de estas cosas y hoy lo voy a hacer porque me parece a mí que este tipo de tragedia es una oportunidad para hablar del tema, ¿verdad? Y es que hay que hablar de nuestra gente que labora fuera de Nicaragua. No hay una cifra exacta, hay algunos que lo cifran más o menos entre 900,000 y 1.200.000 de nicaragüenses que trabajan fuera del país, más o menos, ¿verdad? La mayor parte en Estados Unidos, otra parte en Costa Rica, España, El Salvador, Panamá, Honduras, México, Guatemala, la mayor parte, Canadá. Y sin ello, nosotros aquí no tendríamos la recuperación económica que hemos alcanzado. Sin nuestros compatriotas fuera del país, que envían religiosamente $20, $50, $100 a su familia para que puedan afrontar los gastos cotidianos, la energía, el agua, el teléfono, la comida, ayudarse. Eso es lo primero. O sea, el aporte que hacen los migrantes a la economía nacional es de incalculables proporciones desde el punto de vista económico, pero más desde el punto de vista social. Y tenemos que ser agradecidos con ellos. Ser agradecidos. Y tratarlos bien. El tratarlos bien tiene que ver también con los que reciben remesas, que muchas veces creen que su pariente allá, sea su mamá, sea su papá, sea su hermano, el tipo de parentesco que tenga, esté en Estados Unidos o en España o en Panamá, no importa dónde esté, que le sobran los reales, que viven en la opulencia. Hermanito, por Dios, y la cachimbiada que se pegan para poderte mandar $100, va a poder $10 que te manden. Es que eso es esos compañeros, esas compañeras pasan trabajando durísimo, no tienen ni entretenimiento, ni diversión, menos esparcimiento. Trabajan duro. Claro, allá hay mejores condiciones que aquí, sí, pero yo no, es que muchas veces viven en un cuarto donde están 4 o 5 personas y ninguna son familia. Ya, solo imagínate eso.
para ahorrarse el pago de un apartamento. Pasan dos horas en un transporte para llegar al trabajo, tal vez trabajan tienen 2 plazas de trabajo y a veces 3. Entonces hay que ser agradecidos y considerados con todos nuestros compatriotas. Ahí he visto, por ejemplo, también gente que se aprovecha, vos. Hay compañeros que viven fuera del país que tienen buena voluntad de ayudar y ellos viven estafando. Les encanta hacer unos dramas. Es que un día se murió la abuela, al día siguiente tiene cáncer la mamá, al tercer día el hijo se quebró un pie y para todo es pedir reales. No, hombre, si hay gente que ha prosperado, sí es cierto, pero no ha prosperado porque le regalaran los reales. Ha prosperado porque ha trabajado duro y se ha restringido en un montón de gastos para poderse levantar, pues. Yo me acuerdo bien, habían unas señoras que eran muy amigas de mi mamá hace muchos años y se emigraron allá en los años despuesito del terremoto, ¿verdad? Y trabajaban en 6, 7, 8 casas, limpiando casas, hermano, ¿eh? Así pasaron trabajando y prosperaron. Compraron su casa, se llevaron a la familia, pero trabajaron. Pudieron venir al país como a los 10 o 15 años. Y eso es muchos de los nicaragüenses que están afuera, ni siquiera pueden moverse porque están ilegales o porque están esperando la residencia y entonces no se pueden mover y eso también es difícil. Entonces yo creo que tenemos que tener respeto y ser agradecidos. Sobre todo los chavalos que para todo piden que un celular que mira se me perdió. Es mentira, lo vendieron o lo quieren vender. Mándeme un celular porque mire, este no sirve, no sé cuánto, no sé qué. Mire, mándeme tales zapatos porque están de moda tal vez. O tal camisa porque esa es la de marca de moda. No, hombre. Hay que ser considerado con toda esta gente que se está quebrando la vida para poder salir adelante en cualquier país, ¿oíste? No solamente en Estados Unidos se trabaja duro, en cualquier país. Y además el Nica está acostumbrado a trabajar duro y se acomoda. Entonces, a propósito de esto, quiero hablar de dos cosas más sobre nuestros inmigrantes. Fíjense, la remesa. Ayer salió el informe de la remesa de enero a mayo. ¿Saben cuánto han mandado nuestros compatriotas a Nicaragua en 5 meses? ¿Saben cuánto? $1.132.500.000 en 5 meses. 274 millones de dólares más que en los mismos 5 meses del año pasado. Es una barbaridad el crecimiento. Para nosotros, ¿verdad? En Nicaragua. Te vas a México, te vas a la India y son 40.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Pero bueno, hay que ser proporcionales, pues. Fíjate, lo que nos mandan los compatriotas, le mandan a sus familias aquí en Nicaragua, significa el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Es decir, que de cada 100 córdobas que producimos en Nicaragua, sean productos que producimos, agrícolas, lo que sea, o en servicios, comercio y demás, de cada 100 córdobas que producimos los nicaragüenses, 17 los producen los inmigrantes. ¿De dónde vinieron más las remesas? De Estados Unidos. 821 millones de dólares. ¿No? De ahí viene el 72% de las remesas de Estados Unidos. Le sigue España con el 10%, Costa Rica un poquito menos del 10%, Panamá 2,5%, Canadá 1.1%. Pero hay un detalle interesante. Las remesas de España bajaron. Las de Estados Unidos subieron un 53%. Pero las de España bajó un 10%. Me llamó la atención, un 11%. Porque el año pasado, de enero a mayo,
mandaron 120, casi 129 millones de dólares y este año 115, menos de 115. Interesante, ¿eh? De Costa Rica vinieron 112 millones de dólares, 2% más y el resto de los otros países. Pero es impresionante y el crecimiento ha sido sostenido, excepto en 2018, por supuesto. Creció el 10%, de las remesas creció en 2017, en 2018 el 8%, 2019 el 12%, 2020 el 10%, 2021 16%, y en este momento ya llevamos un crecimiento del 32%. Es una barbaridad. ¿Por qué me acuerdo de estas cosas? Por esa tragedia que hubo en San Antonio. Es una cosa de espanto, hermano. Y quiero referirme a ello, pues yo creo que hay muchos de nosotros que no nos hemos informado lo suficiente sobre lo que allí pasó. Fíjense, miren cómo funciona esto. Bueno, les doy información primero, pues mejor dicho, actualizo información. Ya son 53 los muertos. En ese chunche, un chunchón, un camión enorme, refrigerado supuestamente, iban 68 emigrantes. 68. Murieron 53. 67 iban. 53. Sobrevivieron 14, de los cuales 4 niños. Hay 3 en estado de extrema gravedad. 28 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y hay 2 que todavía faltaba por determinar su nacionalidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una mafia, y creo que debemos entender esto, hay una mafia que se dedica al tráfico de personas, que tiene conexiones de todo tipo. Las conexiones en el país de origen, que puede ser Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, de todos esos lados, hay una conexión local. Y todo esto va aumentando dinero, ¿verdad? Para el pobre migrante que desea irse a buscar la vida. Entonces, esa red local generalmente salen legales de su respectivo país, ¿verdad? Pero después, en cada país que tienen que atravesar, si salís de Nicaragua, por ejemplo, vas a atravesar, si te vas por El Salvador, Honduras y El Salvador, después Guatemala, después México, después Gringolandia. Si te vas por Honduras, pues Honduras, Guatemala, México, Gringolandia. En cada país que pasen, van a ir Paganini, porque hay redes locales. ¿Me entendés? Aunque el migrante no lo sepa, sí lo sabe la red local. Entonces cuando ven pasar, controlan y cobran. En México pagan, estamos hablando, no pagan. En México hay por lo menos 2 focos de esas redes. Porque hay una ciudad donde los reciben y después una ciudad donde los trasladan y desde esa ciudad los ingresan a Estados Unidos. Pero además, en casi todos los países de tránsito tienen que pagar a funcionarios de aduana, a funcionarios de migración, a guardia fronterizo, a la policía, al ejército, que los va chequeando, sobre todo en México, que es el país de mayor corrupción y de mayor ola de violencia, crímenes contra migrantes, ahí en México. Ahí se pueden encontrar, y si la contraseña no la llevan bien, los que salen desde aquí, o se topan con un grupo que no es al que les correspondía y la contraseña no se corresponde, entonces los secuestran. Y ahí es donde vienen a pedirles los reales. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales que mirá, secuestraron a la fulana, al fulano, al perenceo y piden tantos miles de dólares? Y es verdad, eso es verdad. Y si no se les entrega ese dinero, matan a la gente. Es verdad. Pero lo que quiero decir al final te lo digo. Sigo pues. Entonces, cuando entran a Estados Unidos, ahí hay complicidad de un montón de autoridades estatales, municipales, federales. Hay complicidad terrible. Los guardafronteras, los aduaneros, los alguaciles, los policías estatales, los de carretera, los de no sé qué.
Es una red muy bien aceitada, todos conectados con los cárteles de tránsito, de tráfico de personas, que son bandas violentas mafiosas, que además tienen otras ramificaciones, que tráfico de armas, que tráfico de drogas. Entonces, lo que quiero decir es que esas redes no funcionan si no hay complicidad de las autoridades de Estados Unidos. No funcionan. Si hubiese voluntad política de Estados Unidos de castigar a las redes de trata de personas, eso no funcionaría. Pero no hay esa voluntad porque hay mucho dinero de por medio. Muchísimo dinero de por medio. Miles de millones de dólares. Pero además, fíjense, esas redes no crean que termina hasta que el migrante llega. Muchas de esas redes son contratadas por empresarios que necesitan mano de obra ahí en Estados Unidos y le dicen, si me traes tanta gente, aquí les doy trabajo. O sea, hasta el punto de destino final. Porque Estados Unidos necesita entre 5 y 7 millones de trabajadores. Necesidad. Hay muchas empresas que no trabajan en toda su capacidad porque no tienen mano de obra, la necesitan. ¿Estamos claros? O sea, es un fenómeno de oferta y demanda. Necesitan a esos trabajadores y por eso es que hay un boom de la migración y de eso se aprovechan todas las redes. Las redes de trata de personas. ¿Me entendés? Pero es muy importante. O sea, hay una demanda de mano de obra en Estados Unidos. No calificada. La calificada también, pues, pero eso se requieren otros. Eso sí funciona de otra manera. Entonces, obreros de la construcción, obreros de servicio, trabajadores de servicio, perdón, obreros fabriles. Y muchos de los nicaragüenses que se van ya tienen el trabajo asegurado desde que salen. Y muchos dejan aquí buenos empleos en términos nicaragüenses y se van a la aventura y terminan muriendo ahí en el Río Bravo o en el desierto. Ustedes han visto muchos montones de tragedias de nicaragüenses en los últimos meses, montones. Ahorita acaba de una pobre esteliana de más de 50 años se quiso cruzar a nado el río y se le llevó la corriente. Pero vuelvo a la tragedia de lo que pasó en San Antonio, Texas. Vean, y está descrito por varios que tienen esta experiencia. Ese chunchón supuestamente va refrigerado, pero no era cierto. Estaba malo el sistema de enfriamiento. Lo sabía el dueño de ese camión, lo sabía el conductor, que es un trabajador, y lo sabía toda la red. Sabía que ese chunche llevaba malo el sistema de enfriamiento, el sistema de refrigeración. Pero aún así montan a los pobres emigrantes. En un momento que deja de funcionar aquel sistema. Y se murieron de calor. 60 grados centígrados ahí adentro. 60 grados, hermano. En media hora se mueren. O sea, yo me pongo a pensar, hombre, si uno yo por lo menos con más de 27 grados ya estoy sudando, hermano. Cuando está 43 a 45 aquí en Managua, ahí en Chinandega, chocho, uno se sofoca. 60 grados adentro de ese chunche. Hace como 3 años encontraron en una situación parecida y las pobres gente que le encontraron en paños menores a todo mundo porque buscaban cómo refrescarse y todos muertos. Hay una pareja, dos hermanos, pero además uno de los hermanos iba con su novia. Los 3 murieron, de hondureños, los 3. Tristísimo. Abrazados los 2 ahí. Esas cosas horribles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Quiero contarles algunas cosas. Por eso es que estoy enfatizando en esto, porque creo que debemos tener conciencia de este fenómeno.
Dice un tal Tom Homan, que fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduana durante Trump. Ningún santito es este, ¿verdad? Dice que él desde hace un año viene advirtiendo que este tipo de tragedia iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice que van metiendo a la gente, ¿verdad? En grupos pequeños. Lo hacen atravesar la frontera y los meten a una casa de seguridad, generalmente en predios montosos, remotos, casas abandonadas. Ahí los meten. Cuando tienen suficiente cantidad, 60, 70, entonces ya los encaraman en ese chunche. ¿Estamos claros? Pero van concentrando a la gente y están 2, 3 días esperando tener la cantidad suficiente para montarlo, para que sea rentable para el dueño del camión y para el de la red, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense, dice, a ver, no, ya te los conté. Te van pasando los controles, ¿verdad? Dicen ellos que cuando ya pasan a la frontera de Estados Unidos, van sobre las carreteras estatales o federales, entonces es muy poco probable que haya un control a menos que cometan una infracción de tránsito o que alguna patrulla vea algo sospechoso, pero generalmente van cholitos y allá no tienen que estar sobornando, pero si los detienen empieza la otra vez la carrera de soborno. ¿Estamos claros? Fíjense, dice, a ver, espérenme, es como una casa de los horrores ese tipo de vehículo, dice este Homan, es verdad. Entonces oigan lo que cuenta Rose N. Íñiguez, gerente que trabaja ahí en una empresa que recupera carros que no han pagado, pero está en la zona. Dice que cuando vieron a los migrantes, los que estaban vivos, 14, tenían hambre y sed. Son humanos, sé por qué vienen. Ellos también tienen que sobrevivir. Estaban asustados. Y este es otro, un salvadoreño que es trailero, se llama Oscar Alvarado. Como trailero que soy, he estado dentro de una traila para ver si hay liqueo y veo lo desesperante que es estar 5 minutos adentro. O sea, él se mete para ver si está licuando bien, si está a la temperatura adecuada y tiene que revisar todos los rinconcitos dentro del tráiler. Dice que 5 minutos tarda y eso es asfixiante. 5 minutos. Una persona dentro de una caja de un tráiler o camión sin aire acondicionado, sin agua o sin entrada de aire no aguanta más de 25 o 30 minutos. Y entonces él les pide a los migrantes, no acepten meterse a ningún camión, se van a morir. Ningún cuerpo humano aguanta más de 1 hora. Me cuesta creer que un chofer profesional tenga el corazón de permitir que le metan o que él ingrese personas por más de media hora. No existe un aire que pueda entrar en una tráiler de esta. No concibo que un chofer haya permitido traer en la caja a los migrantes por más de 2 horas, que es lo que tarda desde la frontera hasta el sitio donde lo encontraron. Es un tiempo muy largo. No arriesguen su vida creyéndole. El sueño americano ya no existe. Oscar Alvarado. Y cierro este tema. Después vamos con otras cosas. Con lo que dice un campesino mexicano que pasó esa experiencia y logró sobrevivir. Se llama Juan Sánchez Carrillo, tiene 45 años y ahora vive en Puebla. Dice que para los contrabandistas no somos humanos. Para los contrabandistas no somos más que mercancía. Y este es el mensaje final. O sea, para ellos son un saco de papas que tienes que llevarlo para aquel lado. ¿Cuántos llevas? Tanto. No les importa si tienen nombre y apellido, hijo, hija, mamá, papá, si es por desesperación. Por ejemplo, estaba leyendo un testimonio de una muchacha que se fue de Honduras, que se fue y murió en ese tráiler. Y su idea era recoger dinero para pagar la operación de su mamá que tiene cáncer. Digo yo, puchica, en Nicaragua eso no hubiera sido necesario porque esa señora tendría garantizada su atención gratuita. Pero así de triste, pues. Pero para esos traficantes,
para las autoridades federales de Estados Unidos, las autoridades estatales o las autoridades migratorias, no importa. Para los yanquis son mercancía, no les importa su nombre, su apellido ni su historia familiar, no les interesa. Tratan mejor a un caballo que a un ser humano que va emigrando. Y ellos nos necesitan, porque sin nosotros, sin los emigrantes, no funcionaría la economía de Estados Unidos. Por eso es tan criminal que los senadores y los representantes de Estados Unidos no hayan querido aprobar una ley decente que regularice la migración. Es criminal. Y no lo hacen porque ellos son cómplices de esas redes, ellos reciben reales de esas redes. No les conviene aprobar una ley porque se les termina el negocio. Es como el negocio de las armas o el negocio de la farmacéutica, que todos ellos tienen vínculos con esos senadores y esos representantes que son unas bandas de delincuentes, de mafiosos. O sea, es criminal lo que hacen, es criminal, como criminal es lo que hace España o lo que hace Italia, Francia y Gran Bretaña, o Grecia. Como es criminal lo que hacen con los migrantes africanos. Criminal, es lo mismo. O sea, es un negocio redondo. Y repito, para ellos los inmigrantes no son seres humanos, son mercancía. Son sacos de papa, son sacos de verduras, les importa más un quintal de arroz que un ser humano. No les interesa. Por eso es que montan cipotes, a ellos no les interesa. Que pierdo yo. Para mí es uno más. Y me pagan por los que yo llevo. Llevo 60, me pagan tanto por cada uno. Si llevo uno menos, me pagan menos. Entonces a mí lo que me interesa es que vaya lleno. Allá ellos, si se mueren, que es problema de ellos. Entonces, es muy triste, hermano, pero esa es otra de las variantes del imperialismo, del capitalismo, del nazismo. Otra de las variantes para explotar a la raza humana, a los empobrecidos, que somos la mayoría. Regresamos, son las 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:16 es primero, más bien no es 30. Estamos claros, van a comprar su camiseta, mirá. Después no se quejen. Ya se fueron las primeras 100. Y ahí vamos a ir, y sí. A veces este es un modelo y un tipo de tela. O sea, estamos contando. A ver, para los que solo nos oyen por radio, entonces en un modelo está en una estampa con la Z con fuego y la frase de Vladimir Putin. Cualquier país, cualquier nación, cualquier etnia debe asegurar su soberanía. No hay ningún eslabón intermedio. Un país es soberano o es una colonia. Y el otro, que es el otro modelo, otro tipo de camisa, de tela, que es una Z con un soldado y la bandera de Rusia, ¿verdad? Y la misma frase de Putin, y atrás lo mismo, 43 aniversario, radio la primerísima, hermano. Compren, ¿oíste? Ya saben que digo su nombre. Comprá, mujer, comprá. Barbaridad. Hay que comprar. ¿Cuánto que vale? 220, ¿verdad? 220 coronas. Fíjate si en la calle están a 300. ¡Ah! ¡Qué pinche! Bueno, 7:17. El otro día que hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Hay algunos que son, yo no sé si son ingenuos o son soberbios. No lo sé. Acuérdense, somos soldaditos. Hay que dejar la soberbia de creerse la mamá de Tarzán. Somos soldaditos. El otro día estábamos hablando de Stoltenberg. Jens. Yo dije la burrada que era holandés. Y un amigo, no voy a decir su nombre porque no me ha dicho que lo diga. Me aclara primero que es noruego. Y segundo me da otro dato. Esto es rapidito, no me voy a dedicar a esto, pero quiero tirarles este norte. ¿Quién es este Stoltenberg? Es el secretario general de la OTAN.
O sea, es el mandadero de los complejos militares de Europa y Estados Unidos. No crean que tiene ninguna capacidad de decisión ni nada. Es el mandadero. Mirá, haceme esto, mirá, que anda a decir esto porque quiero vender más, no he vendido tal cosa, decir esto para que la gente me compre. Así, un mandadero, un cualquier cosa. Ah, pero el secretario general de la OTAN, y entonces aparece aquí y aparece allá, y ya se encargan los medios corporativos nazis de proyectarlo. Pues ese Stoltenberg, que es noruego, es hijo de un hombre que era un hombre muy decente. Thorvald Stoltenberg. Y me cuenta este amigo que este Thorvald, estuvo aquí en Nicaragua. Pongan cuidado. Lo mandó el gobierno de Noruega como parte de los facilitadores de las negociaciones entre la revolución y la contra en Zapoá. Hijo de él, hijo de Thorvald. ¿Verdad? Este lo mandó Willy Brandt. ¿Se acuerdan que Willy Brandt, que era el canciller de Alemania, un hombre que, comparado con los de ahora, Willy Brandt es Lenin, ¿oíste? Comparado con toda esa pandilla de delincuentes fascistas que hay ahora en Europa, Willy Brandt es Lenin, comparado. Imagínate vos. El caso es que para ese tiempo también Jens Stoltenberg vino a principios de los años 80 aquí a Nicaragua. ¿Saben a qué vino? A cortar café. Brigadista del café, ¿verdad? Y en sí es verídico. Ya para esa época, ya para cuando vino aquí, ya andaba quemandito. Pero cuando regresó se dedicó a la mari. Ahí fue que ya lo reclutaron a los dos lados, la CIA y la KGB. Doble agente. Su hermana, no vamos a decir su nombre, murió por sobredosis de droga en el 2014. ¿Estamos claros? También esa es la época cuando había gente decente en Europa. Mitterrand, que estuvo en Francia, estaba Olof Palme en Suecia, ese gran europeo. Estaba, por supuesto, en Noruega, Brundtland, otro gran estadista. Y Willy Brandt, que estaba en Alemania. Pero eso ya te digo, ese es el comunismo más radical comparado con lo que ahora se vive. O sea, me imagino que los han borrado de la historia. Han borrado de la historia de Suecia a Olof Palme, de la historia de Noruega a Brundtland, de la historia de Alemania a Willy Brandt, de la historia de Francia a François Mitterrand. Los han borrado, te lo aseguro, porque son malos ejemplos, gente que era decente. Capitalista, sí, pero gente decente, pues. Pero bueno. Paso página. Vamos a hablar de otras cosas. Yo les decía el otro día que quería hablar. Voy a cerrar con una frase que es una salvajada y se la voy a dedicar a algunos de aquí y de afuera. Va con dedicatoria esa frase. Pero al final, paciencia. José Benito Escobar, que era miembro de la Dirección Nacional en el momento que es asesinado por la Guardia, denunciado por un maldito, el mismo que denunció a Dori. José Benito cae el 15 de julio de 1978 en la ciudad de Estelí. Él escribió varias cosas, una de ellas es el Ideario Sandinista. Extraigo un fragmento de lo que él escribe, que creo que es importante que lo analicemos a la luz de lo que hoy vivimos. Dice José Benito: el mérito más grande de Sandino en el plano político es el de no haberse aferrado a una concepción, la suya en aquel momento era liberal nacionalista, sino que fue radicalizándose en el proceso de la lucha misma, legándonos los fundamentos básicos para armar teórica y prácticamente al movimiento de liberación nacional, que años más tarde cobra nueva fuerza.
O sea, que es lo que siempre se ha sostenido, ¿no? Sandino ingresa a la guerra constitucionalista como un liberal nacionalista, y se enrola en el ejército que comanda Moncada, y cuyo propósito es restituir en el cargo de presidente a quien legítimamente debía ejercerlo, que era Juan Bautista Sacasa, que era el vicepresidente en el momento que renuncia a Solórzano. Entonces se suponía que debería Sacasa asumir y no quisieron, dieron el golpe, los Chamorro dio el golpe, se hizo presidente, como no lo quiso reconocer Estados Unidos, entonces renunció y pusieron a Adolfo Díaz, y por eso es que se arma la guerra. Y Juan Bautista Sacasa nombra a Moncada su ministro de defensa y el jefe del ejército, que se supone que lo va a restituir en su cargo. Y en ese ejército que se mete Sandino como liberal nacionalista. En la medida que transcurren los meses, porque ahí ni siquiera fueron años, meses, días de campaña, Sandino, que va conociendo la realidad en la que estaba sumido la mayoría del pueblo nicaragüense, y la que desgraciadamente vivía bajo los caudillos liberales y conservadores, en esa misma medida Sandino va primero adquiriendo un pensamiento independiente y segundo radicalizando ese pensamiento. Entonces es importante lo que señala José Benito, y de paso te dice, y por eso es que él nos lega, dice José Benito, nos hereda los fundamentos básicos, teóricos y prácticos para la doctrina de liberación nacional que adopta el movimiento armado del Frente Sandinista a partir del 61. Entonces dice José Benito, la herencia programática de Sandino podemos resumirla en los siguientes puntos. Son 7 puntos lo que enumera José Benito. 1. Establecimiento de un gobierno popular independiente. ¿Es o no es el gobierno de Daniel un gobierno popular e independiente? Primer punto que señala José Benito como herencia de Sandino. Segundo, la cooperativización de la tierra en beneficio del que la trabaja. Aquí es donde estamos menos avanzados. Hay un esfuerzo importante, pero no lo hemos desarrollado. Y esto fue frustrado sobre todo por la agresión yanqui en los años 80, que nos destruyeron el movimiento cooperativo y no ha logrado resurgir con fuerza. Hay un esfuerzo importante, pero todavía no llega a ser una tendencia dominante. Este es un punto pendiente a completar. Tercero, herencia de Sandino, supresión de los tratados lesivos a la soberanía nacional. ¿Sí o no? Todito, no existe uno que limite nuestra soberanía. Se fue el Chamorro Bryan, se fueron todos. Sí, es cierto, Chamorro Bryan se lo llevó Somoza, pero en la práctica se hacía otra cosa, ¿verdad? Ninguno. No existen esos tipos de tratados en Nicaragua. 4. La integración de organismos continentales que velen por los intereses latinoamericanos sin la intromisión yanqui ni de ninguna otra potencia extranjera. Hemos querido hacerlo con la CELAC. Va y viene la CELAC, va, viene, según quien esté. Con Alberto Fernández, un desastre. Pero ahí está, nosotros participamos en la construcción de ese organismo. Con Chávez, con todo el movimiento progresista que hubo hace ya más de 10 años. 5. Rescate de nuestras riquezas y recursos naturales en beneficio de las grandes masas. Nosotros lo hicimos en los 80. Lo revirtió el neoliberalismo en el caso de las minas, por ejemplo. En el caso de las telecomunicaciones, la energía eléctrica, lo revirtieron. Y es sumamente complejo volverlo a tener en poder del Estado. Muy complejo. Eso no. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las circunstancias. 6. Respeto a los valores nacionales. ¿O no? No solo respeto a los valores nacionales, sino que además hemos rescatado la historia nacional. Hace falta que la dominemos todo. Tenemos que hacer un proceso intensivo para que todos la dominemos. Y 7, dice José Benito, como herencia de Sandino, mantenimiento del ejército del pueblo. ¿No es así? Que además adquirió una nueva connotación con la jefatura actual, con la jefatura del general Julio César Avilés.
O sea, los mandos superiores del ejército, que están en el ejército desde hace ya, ¿cuántos años? Desde 2011, ¿no? Sí, 2011 o 2012. Llevan 10 años, sí, llevan 2 periodos. No, a ver. Sí, así es. Esos mandos han evolucionado al ejército para fortalecer su carácter patriótico, mucho más vinculado a la gente y rescatando la historia patria. Ese es un esfuerzo que ha hecho el general Avilés. Después dice dice José Benito, Sandino no solo fue el estratega militar, sino que supo interpretar correctamente el papel histórico de las masas en la lucha contra el invasor. La revolución sandinista fue derrotada en la etapa más trascendente de su desarrollo. Por revolución sandinista se refiere a la revolución de Sandino. Cuando su dirigente, Sandino, ve la necesidad de formar el partido que pudiera dar continuidad al proceso y que se adecuara a las características del momento, debido al giro que toman los acontecimientos con el retiro de las tropas norteamericanas. Entonces Sandino dice, desaparecida, aunque en apariencia, la intervención armada en Nicaragua, los ánimos se enfriaban, porque la intervención política y económica el pueblo la sufre, no la mira. Y lo peor, no la cree. Y esa situación nos colocaba en condiciones difíciles. Me voy a detener en esta salvajada salvajada en el sentido grande de la palabra, de pensamiento de Sandino. Esta vez cuando él explica por qué estaba en las conversaciones de paz con Sacasa, entonces él dice esto, ¿verdad? Cuando está desaparecida la intervención armada, la gente sufre la intervención económica, social, política, pero no la ve. Y peor, dice Sandino, la sufre, no la ve y no la cree. Y eso nos ha pasado. En los años 90 nos pasó, en los años 2000 también. Y es más, hasta el 2018 también nos pasó. Sufríamos esa injerencia yanqui, pero no la veíamos y muchos de nosotros no la creíamos. ¿Cuándo despertamos? En 2018, el golpe somocista. Pues ahora estamos claros. Lo que pasa es que todas las medidas que ha tomado el gobierno de Daniel y de Rosario han sido para frenar esa intervención y derrotarla en todas las esferas, pero no es cierto que todavía que los yanquis están totalmente fuera de la vida del país, no es cierto, pues tienen su presencia, nosotros vigilándola. Pero esto es una verdad del tamaño del mundo, hermano. Cuando la gente no ve, no observa, ve, constata la intervención, aunque la sufra, no la cree. Si no la ve, no la cree. Es verdad, hermano. Lo que le pasa a los ticos, por ejemplo, lo que pasa a los hondureños, a los salvadoreños, a todos. La sufren, pero como no la ven, no la creen. En cambio, como vos tenés presencia militar de los yanquis, ya sabes, ahí están esos malditos. Y entonces ya analizas todo por culpa de esos malditos. Se van los malditos, ya no hay. Ya no cree que exista. Ahí va a llegar oye, es que llega, creo. La mujercita esta, la jefa del Comando Sur a Honduras, a hablar con su amiguita, la Xiomara Castro. Que llega a Servo. 2 visitas ¿en qué? En 3 meses, en menos de 3 meses. ¿Qué andan tramando? ¿Qué llega a hacer? Comando Sur. Es cierto, tienen 3 bases en Honduras. Pero está raro, ¿verdad? Bueno, para los incrédulos, está raro eso. Hay que abrir los ojos, los oídos y observar las cosas con inteligencia. Y ahora voy con Ricardo Morales. Eso que les conté es lo que dice
un extracto muy pequeño de lo que dice José Benito en el ideario de Sandino, en el ideario sandinista. Ricardo Morales, que tiene muchísimos escritos de muchísimas cosas, yo creo que es el más prolífico de los intelectuales orgánicos del Frente Sandinista, es Ricardo Morales, además de los más lúcidos. Entonces esto lo escribió en la cárcel, estaba en la cárcel, donde escribió además su más linda poesía, dedicada a Doris Tijerino. Lo escribió en la cárcel de la aviación en 1970. Es un extenso escrito que se llama Sobre la militancia revolucionaria de los intelectuales. Al que le caiga el guante que se lo plante. Sobre la militancia revolucionaria de los intelectuales, dice Ricardo Morales Avilés. Esquemáticamente, la operatividad política e ideológica puede tomar una de tres posiciones. Primero vamos a leerlo y después lo analizamos. Repito, la operatividad política e ideológica puede tomar una de tres direcciones. Primero, o se defiende la explotación capitalista sin modificaciones ni mayores adecuaciones y tenemos la burguesía reaccionaria, el somocismo-agüerismo, la negación total, abierta del poder del pueblo. Los zarrapastrosos no tienen nada que hacer. Los indios que ni se metan. Dos, la primera es defender el sistema tal cual está y los pobres para afuera. La segunda, o se defiende el capitalismo introduciéndole modificaciones, haciendo concesiones, reformándolo sin alterar la realidad y la sustancia de la explotación sutilmente enmascarada, y tenemos entonces, de ahí sale, con ese concepto, la burguesía reformista, el social cristianismo, la socialdemocracia, el nacional popular conservadurismo, el liberalismo democrático, que además da apariencia que le da participación al pueblo en las cosas que no son sustantivas. Y la tercera, dice Ricardo, o se lucha por la destrucción del capitalismo para establecer un sistema social superior, y con ello tenemos las fuerzas revolucionarias del pueblo, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales revolucionarios. Socialismo. Frente Sandinista, poder para el pueblo. A ver, desmenucemos esto. Aquí hemos tenido en Nicaragua este tipo de fuerza. Tenemos al somocismo. Ahí está. No está muerto el somocismo en Nicaragua, no. Es ínfima minoría, pero es. Sobre todo está entronizado, enraizado en la mentalidad de los grandes capitalistas de Nicaragua. Los Pelas, los Zamora, los Ortigurdián, los Baltodanos, toda esa gente, los Cohen, esa gente tiene enraizada en su mente, en sus convicciones, el capitalismo a ultranza, y en esta fase actual, el capitalismo en su variante nazi. Pero así lo llevan en sus genes. Desprecian al pobre, desprecian al que, no importa si el pobre ha logrado progresar con su trabajo, porque han estudiado, no les interesa. El pobre nació pobre y se va a morir pobre, aunque ya no sea pobre, para el oligarca. Por eso es que los aristócratas de este país desprecian a cualquiera que tenga que haya adquirido empresa o que tenga ahora ingreso significativo, pero si no viene de su rancia clase de abolengo, granadino, brionés, no es. Los desprecian. Porque para ellos el pobre, el que nace pobre va a morir pobre aunque no sea pobre. Esa es su filosofía. La hemos tenido aquí en Nicaragua y la seguimos teniendo. Ese tipo de ideología está enraizada también en determinados curas. Ahí están. Esos curas así lo creen. Creen que con la caridad resuelven el problema, con la limosna resuelven el problema.
pero que el pobre nació pobre y se morirá pobre aunque no sea pobre. Esa es su manera de pensar. Por eso su relación es con los ricos. Y tienen además una mentalidad colonizada al extremo de sentirse que ni siquiera son nicas, son yanquis. Porque su aspiración es ser yanqui. Ellos quisieran que Nicaragua fuera una colonia de Estados Unidos. Aspiran a eso. Y yo te aseguro, si para la desgracia de nosotros, que no va a ocurrir, pero ponerle, si ellos llegaran a tomar el poder político, lo que hacen es hacernos colonia de Estados Unidos. Ellos no vuelven a gobernar como tales. No, ahí nomasito buscarían los pasos para territorio libre asociado o colonia total. Porque esa es su aspiración genética. De los Pera, te digo, con nombre y apellido, los Pera, los Zamora, los Ortigustianos, los Baltodanos, los Cohen y todos los terratenientes que hay en este país. Esa es su aspiración. Después tenemos los reformistas. Hay algunos que tienen problemas de conciencia, ¿me entendés? Y entonces, bueno, pues no, operate, déjalos que participen. Además son más inteligentes que los otros. Porque ellos saben que con una migajita más, el pobre se calma. Y el trabajo ideológico de ellos, ¿me entiendes? Entonces hacen algunas reformitas por aquí, reformitas por allá. Maquillan. ¿Cómo ocurren aquí en los países vecinos? ¿Cómo está pasando ahorita en Honduras? Maquillan. Pero dejan lo que se llama el gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada. Eso es el fenómeno que se llama gatopardismo. Y lo tercero es ser revolucionario. Hay tres vertientes, hermano, no te perdás. Hay tres. O sos nazi-somocista en Nicaragua, o sos reformista, que eso son menos incluso que los somocistas, o sos revolucionario, ya está. El que construye sistemas diferentes, bajo valores diferentes, bajo objetivos distintos, bajo un comportamiento diferente. Y me encanta esta frase, que no la usamos tanto ahora y deberíamos usarla con mayor fuerza. Incluso hay una canción, Frente Sandinista igual a poder del pueblo. Estamos claros que es lo que nos enseña Daniel todos los días del mundo. Y ahí vive Rosario diciendo todos los días, al mediodía lo dice. Y no le ponemos mente. Si aquí las cosas no son de los dirigentes, los triunfos no es de un... mira lo que hice yo, gracias a mí. No, hermano, no te perdás. Es la gente. Primero, porque es la gente la que pide que sea determinada cosa. Y segundo, porque es para la misma gente. Y la gente lo hace. Hay alguien que dirige, está claro. Pero no es los dirigentes, es el pueblo. El protagonista es el pueblo. No te andes creyendo que vos porque te sentás ahí en la mesa de los actos y estás en el centro, ya te creíste la mamá de Tarzán. No, hombre. Así como estás hoy, mañana no estás. Pero el pueblo sigue. El pueblo es eterno. Nosotros somos pasajeros, pero el pueblo siempre va a estar. Frente Sandinista igual a poder para el pueblo, no se te olvide, con todo lo que eso significa. Después dice Ricardo Morales, el intelectual, y aquí me dirijo a todos los que tienen trabajo intelectual. ¿Qué es trabajo intelectual? Pues los que se dedican a la comunicación, los que se dedican a las redes, los que elaboran análisis y los distribuyen. Eso es un trabajo intelectual. Bueno, los maestros hacen trabajo intelectual. Los maestros en toda su vertiente, un maestro universitario, un maestro técnico, un maestro de primaria, un maestro de secundaria, todo eso también es trabajo intelectual. Pero me refiero más específicamente a los que producen contenido. Esos periodistas, comunicólogos, trabajadores de la cultura, del arte, trabajo intelectual.
El intelectual quizás se preguntará y se identificará, dice Ricardo. O quizá ya lo hizo y se contestó y se identificó. O quizás se vaya preguntando o contestando e identificando. Lo que no puede hacer un trabajador intelectual es rehuir la toma de posición. Porque no hay ninguna tierra de nadie. Ricardo Morales en el 70. Esto ahora se vive repitiendo. Aquí no hay, mano, intermedio. O estás o no estás. Estás en este lado de la barricada, al otro lado, como decía el canciller Moncada la otra vez. ¿Te acordás en aquel discurso? Aquí el que dice que está en medio es porque está al otro lado. Y aquí es toma de posiciones en cada cosa, hermanito. Hoy puede ser tomar posición en la operación que Rusia lanzó para defender su soberanía, o puede ser en los préstamos del Fondo Monetario, o puede ser en la labor del Comando Sur, o puede ser en las posiciones de determinados gobiernos que se las dan de la nueva izquierda y realmente están favoreciendo la intervención yanqui. Aquí hay que tomar posición. No hay términos medios. Sí, mira, pero es que hay que ser cuidadoso. No sé, no, espérate. Repito este pensamiento de Ricardo, 1970, hace 52 años. Lo que no puede hacer un intelectual es rehuir la toma de posición. No hay ninguna tierra de nadie. No hay medias tintas. No hay neutralidades ficticias. Y dice Ricardo, tratan de presentar esos intelectuales que dicen que no se identifican con nadie. Tratan de presentar los ideales de la burguesía como ideales de todo el pueblo. Un dominio como gobierno del pueblo. Las contradicciones de clases como una oposición de ideas. Ignorar la lucha de clases para hablar de los intereses y del ser humano. Del hombre que no pertenece a ninguna clase y que no existe sino en la especulación. Esa es la otra, que ahora vos lo ves con mucha frecuencia en determinados segmentos de la sociedad nicaragüense. No, si aquí no hay lucha de clase. No, eso es cosa del pasado. Eso es de los dogmáticos, de los ortodoxos. No, aquí todos somos una sola cosa, somos amor y Dios, lo sabes. Lo que pasa es que aquí hay un gobierno de una clase, de las clases explotadas. Ese es el gobierno que tenemos. Y ese gobierno de las clases explotadas pone en orden a las clases explotadoras y no las deja levantar cabeza para andar conspirando. Pero es un gobierno de clase. El que tenga dudas, que pase revista. Aquí hay una identidad, una identificación, una toma de posición muy clara. El gobierno del Frente Sandinista, el gobierno de Daniel y Rosario, defiende los intereses de las clases empobrecidas, de las clases explotadoras, que ahora no son la definición ortodoxa, si vos querés, o antigua. Ya no es así, ya no es obreros y campesinos y nada más. Es obreros, campesinos, trabajadores por cuenta propia, artesanos, pequeños productores, campesinos. Es un montón. Ahí hay un montón de intereses. Las clases trabajadoras, las clases empobrecidas. Esos intereses los defiende Daniel y Rosario. Ese es el gobierno del Frente Sandinista. Es un gobierno de clase. Que se hacen alianzas, sí. Que se hacen concesiones también, porque nosotros somos los que tenemos el poder. No lo tienen ellos. Solo puede conceder el que ejerce el poder. Si no ejerce el poder, no hay manera que hagas concesiones. No hay forma. Pero como ejerces el poder, pues de vez en cuando se hace una concesión por aquí, una concesión por allá, pero firmeza en el fondo, puño de hierro a los conspiradores, porque vos no podés permitir perder el poder por las bravas. No, hombre, que me la ganen en las elecciones. Y sin injerencia yanqui.
Aquí que no vengan los yanquis a estar pagando políticos para hacer elecciones. No. Ganate a la gente. Anda, organizarte y anda a ganarte a la gente. Pero no estés recibiendo plata ni de los europeos ni de los yanquis. Ni directrices de ellos. No, espérate. Así no es. Entre nosotros, vámonos. Matémonos vos y yo. Pero aquí. Pero con un gobierno de clase. Y con el ejercicio del poder desde la clase, de los intereses de clase. No nos perdamos. Y como ya me tengo que ir, voy a cerrar con una frase que la tengo desde hace rato. Mira, yo la leí hace muchísimos años y yo me olvidé. Sinceramente, la olvidé. Hace muchísimos años, porque Lenin habla de esto. Me acuerdo que él tenía mucha admiración a un famoso crítico literario, entonces ahí lo menciona Lenin. Pero yo, imagínate, hace como 50 años de eso. Y entonces López Obrador lo citó hace como 15 días. Y lo fui a buscar exactamente el pasaje. Es una frase de 2 líneas, hermano. Es monumental, ya te la voy a leer, espérate. A ver, voy a dar el contexto. La frase la escribe un crítico literario. Y la escribe en 1847, imagínate, o hace 170 años. 75 para ser exacto. Este crítico literario se llama Vissarion Grigorjevich Belinsky, el famoso Belinsky. Murió en 1848. Y menos mal que se murió, porque lo iban a echar preso por esta frase y esta carta. Lo iban a echar preso los zares. ¿Ah? Entonces era un crítico literario muy, muy admirado por su franqueza. Incluso él fue muy duro con Pushkin. Pero bueno, sigo. Entonces resulta que había también un famoso escritor que se llama Nikolai Gogol, que es considerado uno de los clásicos de la literatura rusa, que había escrito obras muy buenas, como El Inspector General y Almas Muertas. Muy buena, y la gente lo quería en Rusia. Pero se escribió un libro, que no vamos a decir su nombre, en donde reniega de todo lo que había hecho, lo que había escrito, y defiende el régimen de opresión de los zares. Y todo era para quedar bien con el zar y que le dieran un estipendio fijo, porque lo contrataran y le pagaran. Y reniega de todo lo que había hecho, lo que había dicho. Cualquier parecido con alguno de la realidad nicaragüense no es coincidencia, ¿oíste? ¿Está claro? Desde los tiempos de Gogol, pues, y si te revisas antes encontrás más ejemplos. Entonces este Gogol escribe un libro donde reniega de todo. Fíjate que incluso en ese libro este hombrecito dice que la alfabetización es mala para los pobres. Que no hay que darla, que no hay que hacerla. Porque después se creen. Eso dice en ese libro. Entre otras barbaridades que dice. Defiende el hecho de que sean los dueños de las tierras los que reciban la riqueza y que solo le den de comer para que puedan seguir trabajando a los que tienen de esclavos, de siervos. Así lo dice el mae. ¿Verdad? Entonces, Belinsky viene y le hace una carta salvaje, hermano. Demoliéndolo. La publica en un medio. Entonces viene el Gogol y le manda una carta de réplica a él. A través de un amigo. Entonces viene Belinsky y le vuelve a responder. Ahí saco yo esta frase, que se la voy a leer. Lenin considera a esta carta, que yo la tengo completa, pero no la voy a leer, solo voy a leer una frase de 2 líneas. Lenin considera esa carta de Belinsky como una de las mejores obras de la prensa democrática no censurada, que ha conservado hasta hoy su gran y vital importancia. Y este hombre no es contemporáneo de Lenin, se murió antes que él naciera. Por eso te digo que la influencia de Belinsky es descomunal. Que para que llegue a este nivel, pues, de que Lenin, que
que nace como 30 años después que él murió, lo tiene como referencia. Entonces dice Belinsky, empiezo, uno no puede soportar un sentimiento de la verdad y la dignidad humana ultrajado. Uno no puede callar cuando la mentira y la inmoralidad se predican como la verdad y la virtud, bajo el disfraz de la religión y la protección del caballero. Esa no es la frase todavía. Voy a ella. Pero es que este es muy importante también, antes de la frase. Te la voy a repetir. Uno no puede soportar un sentimiento de la verdad y la dignidad humana ultrajado. No puede soportar que ultrajen la verdad y el sentimiento humano, la dignidad humana. No lo puede soportar. Uno no puede callar cuando la mentira y la inmoralidad se predican como la verdad y la virtud bajo el disfraz de la religión y la protección del caballero. Y ahora viene la frase. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Dice Belinsky, cuán eminentemente cierto es que cuando un hombre se entrega totalmente a la mentira, la inteligencia y el talento lo abandonan. Te lo voy a poner al revés. A ver, ¿te acordás de aquellos músicos que hicieron montones de canciones para la revolución? ¿Te acordás? Que después nos prohibieron que tocáramos esa música en los actos del frente. ¿Se acuerdan de esos dos personajes? No voy a hablar de sus nombres. ¿Para qué? Y produjeron montones de cosas bellísimas. Bellísimas. Que están en el alma de los sandinistas. Están interiorizadas. Pero bellísimas. ¿Por qué? Porque lo escribían en la identidad total con el pueblo, porque conocían la realidad del pueblo y de allí surgía. ¿Verdad? Díganme una canción que haya servido desde que nos traicionaron. Díganme una. Una. Que ahora la gente diga qué bonita. Díganme una. ¿Verdad que no? Pura basura. Porque dice Belinsky que cuando un hombre se entrega totalmente a la mentira, la inteligencia y el talento lo abandonan. Y es de una verdad, hermano, monumental. Te dedicas a la mentira. Y ya no son ni inteligentes. Te voy a citar otro ejemplo. Vargas Llosa. Tiene una obra ese hombre, hermano, salvajada. Para mí la mejor es La ciudad y los perros, pero bueno, tiene muchas otras que son una maravilla. Y ese hombre era de izquierda ya en los 60, en los 70 y se fue cambiando. Apenas comenzó a tener reales. Y ahora es español. Político al que él apuesta, político al que pierde las elecciones. O sea, vos querés perder, decirle a Vargas Llosa que te apoye. Un tipo que asqueroso. Dígame algo bueno que haya producido en los últimos 20 años. Es que es así. Cuando un hombre, y yo diría que un ser humano, no es un hombre, se entrega totalmente a la mentira, la inteligencia y el talento lo abandonan. Entonces a todo eso que de repente cambian y empiezan a hablar tonteras y a creerse la mamá de Tarzán. Entonces que hagan eso y vas a ver cómo hasta dejar de ser inteligente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.